Hola chicos, un cordial saludo a todos los estudiantes, quienes habla es el profesor Brian. En esta oportunidad desarrollaremos un tema de historia del Perú, llamado la comunidad primitiva en el Perú. También lo vamos a conocer con otro nombre, los primeros pobladores del Perú. Ahí está. Este periodo lo vamos a estudiar en tres etapas. La primera, conocido como el periodo lítico. La segunda, lo vamos a, lo vamos a entender como el arcaico. Y el tercero también como arcaico. Pero como un arcaico es una fase más primitiva, arcaico inferior. Luego tenemos el arcaico superior. Superior. Muy bien, chicos. Comencemos. A ver, cuando el hombre llega a nuestro continente, empieza a explorarlo. Y así llegará hacia los Andes. La primera vez, este grupo de nómades, cazadores que llegan a nuestro territorio, se van a tener contacto con una geografía muy diferente de como la conocemos hoy en día. Es ahí en ese momento donde se inicia la historia del Perú, la historia de esta nación. ¿Sí? Por eso es muy importante lo que vamos a ver en el tema. Lo que tienes que saber o recordar es dos cositas. Que el hombre llega en una fase ya evolucionada. Llega como sapiens. Como sapiens sapiens. El hombre llega en una evolución sapiens sapiens y ya conocía ciertas cosas como el uso del fuego. Es el uso del fuego, ¿no? Estamos en el Paleolítico Superior, llega a nuestro continente. Y ahí es donde se va a desarrollar estas etapas. Estas etapas. Muy bien, comencemos. La primera etapa la vamos a denominar periodo o etapa lítica. La etapa lítica, la etapa de piedra. La etapa lítica. Muy bien. ¿Qué característica tiene esta etapa? Bueno, primero recordar, es acá donde inicia todo historia del Perú. Y recuerda que ellos llegaron hace aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. 12.000 años antes de Cristo. Muy bien. La geografía que encontraron ellos, los primeros pobladores, cazadores nómades, va a ser una geografía muy diferente. En el sentido de que eh, estamos viviendo el final del Pleistoceno. El final del Pleistoceno. Estamos viviendo el final de las eras de hielo. La fauna era muy diversa. Las costas eran amplias, eran vegetales, cualquier cantidad, muy diferente a comparación de ahora que son desérticas. También las sierras, esas montañas, eran glaciares enteritos. La selva no era verde, esa vegetación abundante, sino era sabanas. O sea, ese es increíble. Lo primero que tenemos que entender es el clima. Es el clima que estamos viviendo en la época. También debemos saber que los animales con el cual tenían contacto el hombre son animales muy grandes, ¿sí? Se conocen a esos animales como la megafauna por el tamaño que tenían. Tenemos ahí el megaterio, que viene a ser el oso gigante, ¿no? El oso gigante. El gliptodonte, que viene a ser también un armadillo, la forma de un armadillo, también gigante. Otra especie tenemos el mastodonte, que era el mamut, pero más pequeño, fácil de cazar. Otro tenemos el conocido, el tigre dientes de sal, también muy importante. Esa era la megafauna con el cual vivía y del cual dependía su alimentación. Muy bien. Otra característica es la actividad que van a desarrollar estos primeros pobladores. ¿Sí? La principal actividad económica, la actividad como van a conseguir su alimento va a ser depredadora. Depredadora. O si no, parasitaria. O parasitaria. Parasitaria. ¿Qué significa esto? Bueno, depredadora es que arrasa con todo lo que está a su alrededor, ¿no? Parasitaria, que su alimentación depende de lo que encuentre, ¿no? Así que muy importante. Las actividades siguen manteniendo con lo que llegaron, la caza y la recolección. Las actividades vienen a ser la caza y recolección. Caza y recolección.
A esto hay que entender que la caza y la recolección viene a ser la primera división del trabajo. La primera división del trabajo sexual, ¿no? La caza, discúlpame. La caza era practicado principalmente por los hombres y la recolección era practicado por las mujeres, y no solamente esa actividad, sino también la de cuidar a los niños, ¿no? Muy bien, esa es la primera división sexual del trabajo, posiblemente te pregunte. Otra característica viene a ser que, lo que te decía, conviviendo con una megafauna, acá está su alimentación, y la forma de vida, como practican una economía depredadora, se van trasladando de acuerdo a cómo van acabando sus alimentos, es un estilo de vida nómade. Nómade. Un estilo de vida nómade. Bueno, vivían en bandas, grupos desorganizados, pequeños, que se trasladan de un lugar a otro, ¿sí? Ahora, la palabra nómade también lo conocen con otro nombre en algunas universidades, la palabra es transhumante, nómade o transhumante, que se para trasladando. Recuerda eso. Muy bien, ya te he dado las características generales de esta primera etapa y vamos con los primeros centros arqueológicos. ¿Cuáles son esos primeros pobladores? Vamos. El primero viene a ser el hombre de Ayacucho. El hombre de Ayacucho. Muy importante. O si no, también conocido como el hombre de Pacaycasa o el hombre de Chivatero primero. ¿Sí? Ayacucho. El descubridor será un arqueólogo llamado Richard McNeish. Este primer poblador, o el investigador, señala que es el primer poblador del Perú, es el más antiguo. Así que la importancia de este centro arqueológico sería eso. Es el primer poblador del Perú. Y lo vamos a poner. Primer poblador del Perú. Primer poblador del Perú. Es el más antiguo. Además, estos también van a utilizar o se va a encontrar las primeras herramientas. Las herramientas más antiguas. Las más antiguas que se han descubierto. ¿Sí? Esos van a ser los postulados de este hombre, del primer hombre. Ahora, ¿qué es lo que señalaba Richard McNeish? Era que el hombre había llegado hace 20.000 años. Esto lo postuló en la década de 60. Y lo curioso es que recientes investigaciones han demostrado que el primer habitante en el Perú, vino hace 12.000 años. Entonces, lo que ha postulado es contradictorio a la investigación que dejó él. Y es donde han recurrido constantes arqueólogos y ha quedado un interrogante. ¿Es realmente Pacaycasa el primer poblador del Perú? Ahí lo sorprendente es que hoy en día, cuando se han ido a hacer los estudios arqueológicos, es que no han encontrado restos humanos. Hasta ahora han llegado a la capa donde supuestamente vivió el hombre de Pacaycasa o el hombre de Ayacucho, hasta ese estrato, a ese nivel de suelo, y no han podido encontrar restos humanos. Y claro, y el argumento que manejaba Richard era que había encontrado restos de animales y que estos habían sido asesinados con herramientas. Y por eso señalaba, ¿no? Las primeras herramientas están ahí, en esa cueva que se encontró. Pero recientes investigaciones han llegado a descubrir que esas piedras, esas herramientas que supuestamente hacían pensar que acá vivía un hombre, eran trozos de rocas que posiblemente se hayan desprendido de la cueva. Y otro, que esos animales no habrían muerto o no habrían sido cazados, sino habrían muerto de forma natural. Entonces nos ha dejado acá una serie de cuestionamientos. Por la fecha, porque los animales no fueron cazados, las herramientas en realidad son rocas que se han desprendido por el tiempo.
Pero como eso todavía sigue en investigación, por eso lo pongo en signo de interrogación, lo vamos a dejar ahí. Esta información todavía se mantiene en algunos libros y hay que considerarlos hasta que ya salga la prueba oficial. Muy bien, es cuestionable el primer poblador. Muy bien, vamos al segundo momento, o el segundo centro arqueológico, a Chivateros. 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 Este va a ser descubierto por Eduardo Laini. La importancia de este centro arqueológico es que acá se va a encontrar es el taller lítico más antiguo. Es el lugar donde se fabricaban las herramientas líticas. Un lugar, una fábrica más antigua de Perú. Entonces, esa viene a ser la importancia. Taller lítico más antiguo del Perú. Más antiguo del Perú. ¿Dónde se encuentra Chivateros? Se encuentra en el valle del río Chillón, en Lima. En Lima, vamos a poner la ubicación. Lima. Ahora, algo sucede también con este postulado. También te pongo interrogación. Que Eduardo Laini postula de que este taller lítico es el más antiguo y señalaba de que los pobladores que habitaban alrededor del Valle de Chillón, cuando terminaban sus casas, su actividad de la casa, iban a este taller a fabricar sus herramientas. Muy bien. Pero algo curioso tienen estas herramientas, que muchas de las herramientas son trozos, son herramientas partidas, son trozos de rocas no terminadas. Entonces ha llevado a la sospecha de que realmente pasó, realmente construían esas herramientas. Hoy en día, recientes investigaciones han demostrado de que no, efectivamente, esos trozos no eran herramientas, sino eran parte de una roca que posiblemente alguien quiso cortar, una roca mayor, y fue dejada de lado. Y esto va a salir a la luz con un caso anecdótico. Eduardo Laini, su esposa es el que empieza los primeros cuestionamientos, a decir que ahí no es un taller lítico, más bien de ahí es donde se sacaban la materia bruta, se sacaban rocas, se desprendía, se llevaban una parte y las personas lo trabajaban en su casa. Y no es que ahí en Chivateros lo trabajaban. Y más bien, claro, al desprender una roca y al llevarse solamente la parte de la materia prima que quiere, claro, iba a haber desprensión, ¿no? Desprensión de otras rocas que no querían, ¿no? O sea, nunca se fabricó rocas, más bien de ese lugar se extraían. Así que también que sea el taller lítico más antiguo del Perú, polémico. ¿Quién comienza los cuestionamientos? Su esposa también es una arqueóloga, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos. El tercer centro arqueológico, Toquepala. 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 Este está ubicado en Tacna. Y es importante porque acá se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del Perú. Pinturas rupestres. O arte, voy a poner arte rupestre. Más antiguo del Perú. Más antiguo. Más antiguo del Perú. Ahora, o también llamado arte parietal, recuerdo este segundo nombre, arte parietal. En este arte se va a poder apreciar la dieta que tenía el poblador de aquel entonces, ¿no? Se cazaba venados, guanacos, se puede ver en las imágenes, ¿no? Y lo que te decía, las imágenes de pintura representan un acto religioso, un acto ritual. Te explico ahora. También en estas pinturas se va a poder apreciar la técnica de Chaco. La técnica de Chaco. En algunos exámenes de admisión han preguntado, ¿no? ¿Qué actividad o qué técnica utilizaban para cazar a sus animales? Técnica del Chaco, que es el rodeo, ¿no? Rodear a tu presa. Rodear a tu presa. Entre todos lo rodean y lo asesinan. Más fácil.
Ahora, lo que te decía, este arte rupestre no era un arte por el arte, sino era una imagen ritual. Es decir, cuando esas pinturas que estaban ahí, las personas se ponían alrededor y empezaban a adorarlo, a hacer una especie de fogata y frente a la imagen. Lo quemaban a la imagen. Se ha descubierto que en esta cueva de Toquepala la imagen está con cenizas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los pobladores quemaban la imagen porque querían que se debilite. Y no solamente se quemaba, sino que también la imagen está chancada. O sea, el ritual consistía en quemar y chancar con piedra. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban, en teoría, estaban debilitando a la bestia que iban a cazar. Claro, este ritual funcionaba como, eh, como pronosticación a lo que iban a hacer al día siguiente. Si hacían ese ritual, al día siguiente quizás el animal que encuentren o la presa que encuentren va a ser más fácil. O sea, mira todo este ritual que hacían. Entonces, el hecho de encontrar esto demuestra que el hombre ya está empezando a desarrollar ese pensamiento mágico religioso, no ese pensamiento abstracto, está creyendo en estas cosas. Muy importante. Siguiente centro arqueológico viene a ser Lauricocha. Lauricocha. Esto se encuentra en Huánuco. Huánuco. Esto se encuentra en Huánuco. El descubridor es Augusto Cardich. Y esto es muy importante porque a partir de acá ya podemos hablar de restos humanos. Lauricocha es importante porque acá se encuentran los restos humanos más antiguos de la sierra. ¿Sí? Restos humanos más antiguos de la costa. Más antiguos, disculpa, de la sierra. De la sierra. Son 11 cuerpos que se han encontrado ahí. Y claro, y que hemos evidenciado también que se hacía prácticas de entierro, respetaban el cuerpo. Así que son los primeros en enterrar su cuerpo. Realizaban entierros. Realizaban entierros. Eso es otra característica. Además, algo curioso, que en estos restos humanos que se han encontrado, los cuerpos, los cráneos, estaban deformados. Y tú sabes que eso, ¿qué simboliza que un cráneo esté deformado? De que ya practicaban las deformaciones para diferenciarse socialmente. Y nosotros siempre hemos creído que los paracas fueron los primeros que se deformaban en el cráneo. Pero esto evidenciaría que este poblador ya se deformaba los cráneos para deformarse. ¿Sí? Están en investigación también esas cosas. Es curioso. Entonces, Lauricocha es también uno de los primeros hombres en deformarse los cráneos. Otra importancia es que en Lauricocha también se van a encontrar el arte rupestre o arte parietal, que demostraría qué animales cazaban, cuáles eran las dietas de la época y todo eso. Sí, también se encontró artes rupestres. Artes rupestres. Muy importante. Arte rupestre o parietal, lo voy a poner porque te acuerdas. Parietal. ¿Sí? Además, para terminarlo, en algunas universidades se han preguntado, ¿el Lauricocha va a desarrollar un estilo de herramienta? Van a aplicar a ese estilo de herramientas también que desarrollaron. Se llama lauricochense. Sí, ese va a ser el estilo de herramientas. No me alcanza espacio, pero lo voy a poner. Lauricochense. Lauricochense. Viene a ser el estilo con el cual realizaban sus primeras herramientas de piedra, ¿no? Un estilo propio. Por el nombre, ¿no? Te vas a acordar por el nombre. Ahora vamos a la siguiente. Paiján. Paiján. Este centro arqueológico va a estar ubicado en La Libertad. La Libertad. La Libertad. ¿Por qué es importante? Porque en Paiján también se va a encontrar, va a encontrar restos humanos más antiguos de la costa. ¿Sí? Restos humanos. Voy a ver caso.
restos humanos más antiguos de la costa. Más antiguos de la costa y del Perú en general. Claro, si queremos comprobar cuál es el resto humano más antiguo, el de Paiján. Restos humanos más antiguos del Perú. Y costa, ¿no? Y de la costa. Para que se entienda la idea, ¿sí? De la costa. Muy bien. Otra característica de este hombre es que también van a realizar un estilo de herramienta propia. A este se conoce el estilo paijanense. Le voy a poner sus herramientas, pero tiene una característica particular, que estaba sacado filo por los dos lados. Por eso se conoce como herramientas bifaciales. Y el estilo o la tradición viene a ser paijanense. Paijanense, muy bien. Además, Paiján es considerado como el poblador más antiguo practicando la pesca con la técnica de alanceo. Claro, esas puntas bifaciales bien delgadas, bien pulidas, les facilitaban, ¿no? Entonces, es el pescador más antiguo. Es el pescador más antiguo con la técnica del alanceo. Técnica del alanceo. Del alanceo. ¿Sí? Alanceo. Muy bien, chicos. Entonces hemos estudiado los centros arqueológicos más importantes del periodo de la etapa lítica. Ahora vamos a la siguiente etapa, arcaico inferior. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. El arcaico inferior. El arcaico inferior. Muy bien. ¿Cuáles son las características principales de esta etapa? Primero, como ya pasamos el final del Pleistoceno, acá se está consolidando un clima estable, un clima cálido, ¿no? La megafauna, producto de este cambio climático, de frío a caliente, va a desaparecer la gran mayoría. Es por eso que el hombre tiene que elaborar ciertos criterios para mantener las pocas especies que hay. O sea, se empieza a realizar una caza y recolección selectiva. Utilizar criterios para poder aprovechar al máximo esos animales. Otra característica viene a ser el inicio de la horticultura también. El inicio de la horticultura. Esto va a evidenciar que el hombre poco a poco se va metiendo al proceso evolutivo de la naturaleza. Poco a poco se va metiendo, va ganando terreno, ¿sí? Todavía no podemos hablar de una agricultura, de esa actividad a gran escala, sino que una horticultura, una agricultura incipiente, ¿no? Todavía no conoce ciertas técnicas. Muy bien, también el inicio en esta etapa también es importante la domesticación de animales. Vamos a adaptar animales salvajes a ser unos animales ahí de aldea. Inicio de la domesticación de animales. Vamos a tratar vamos a lograr domesticar a la vicuña, volviéndole alpaca, ¿no? Su especie. Vamos a domesticar el cuy, importante, el perro, muy importante. Otra característica viene a ser que debido a que ya están desarrollando actividades propiamente productivas, el hombre se va a sentar, se va a volver semi-nómade. Ya no se va a ir desplazando a cada momento, sino solamente depende a la estación, por eso mitad, semi-nómade. Y lo que te dije, la palabra clave, transhumante, pero acá sería transhumante estacional. Eso sería el otro nombre, transhumante estacional. Otra característica es que en esta etapa se van a construir las primeras aldeas, ¿sí? Aparecen las primeras aldeas. Es decir, se deja de vivir en cuevas, como lo hacían, ahora a construir sus propias viviendas. Vamos, ¿cuáles son los centros arqueológicos más importantes de esta etapa? Comencemos con Nanchop. ¿Sí?
¿Por qué va a ser importante Nanchop? Porque va a ser el primer horticultor del Perú. Y vamos a poner esa característica. Nanchop. Nanchop, ubicado en Cajamarca. Ubicado en Cajamarca, va a ser el primer horticultor del Perú. Es el, para que nos alcance, primer horticultor del Perú. ¿Sí? El primer horticultor. Principalmente, ¿qué es lo que va a cultivar en estos pequeños huertos? La calabaza, el maní, la quinoa y la oca. Principalmente. Lo ponemos calabaza, maní. Calabaza, maní, la quinoa, etcétera. Principales alimentos, ¿sí? Del primer horticultor. Siguiente, vamos. Guitarrero. Siguiente centro arqueológico, Guitarrero. O el hombre de Guitarrero. Guitarrero. También en algunos libros lo van a encontrar como Guitarrero II. Sí, pero no hay problema. Guitarrero. Este va a ser importante porque va a ser también otro horticultor de la época. Pero este va a agregar el ají. Este se va a desarrollar en Ancash. En la zona de Ancash. Así que, horticultor. También importante. Horticultor. Y va a agregar el ají, el payán, etc. Acá voy a detenerme un momento para explicarte. Acá, ¿por qué es importante el ají en esta época? Porque el ají se va a volver en el condimento, en el primer condimento de la historia del Perú. ¿Has escuchado que algunas personas dicen que si no hay ají no es posible comer una comida? Ya, lo que sucede es que el ají tiene un origen ritual, por decirlo. Las personas cuando comen ají empiezan a tener esta sensación de picadera, esta sensación de asfixia que el hombre siente. Está relacionado a la adrenalina. O sea, el comer ají le da adrenalina, le da esa fuerza, esa rudeza, ese enojo. Y el hombre desde esta época ya lo asociaba a la forma de vivir, que la vida es así, agresiva, la vida es, por decirlo, tiene adrenalina y todo eso, ¿no? El ají le daba eso, le mantenía ese despierto. La importancia es que viene a ser el primer condimento de la época, ¿sí? Ají, payar y el frejol, muy importante, propio de la costa. Siguiente, tenemos el hombre de Piquimachay. El hombre de Piquimachay. Este va a estar ubicado en Ayacucho. Y la importancia es que se va a volver el primer domesticador, lo que te decía, el primer domesticador del cuy. Domesticador de cuy. Es el primero. Ahí está la importancia. Primer domesticador de cuy. El cuy al inicio era un animal salvaje, un cuy con pelaje grande, abundante, pero el cuy ya domesticado perdió ese pelaje, se volvió más corto, mansito y todo eso. ¿Y por qué es importante el cuy? Porque era la dieta de la época. O sea, la comida fundamental es cuy. No había, así como hoy en día sin pollo no es un día normal. El cuy es la base de la alimentación. Y por eso hay expresiones como que el cuy es para serranos. Quizás sí, el origen es andino y quizás ese alimento es propio de los primeros pobladores.
Recuerda que el cuy no se come con cubiertos. Desde ya vas sospechando ahí la historia de algunos alimentos. Siguiente, tenemos el hombre de Santo Domingo. Santo Domingo. El hombre de Santo Domingo. Este queda ubicado en la zona de Ica. Y la importancia viene a ser de que este va a ser el horticultor más antiguo de la costa. El horticultor primer horticultor más antiguo, a ver si me alcanza, antiguo de la costa. Sí, primer horticultor de la costa. También va a ser uno de los primeros en construir su aldea propia de caña y paja. Es el primero en construir aldeas de caña y paja. El primero en construir aldeas de caña y paja. Como se encuentran en la costa, caña y paja. También, ¿no? Desarrollo de las primeras aldeas, ahí aparece. Otra importancia es que también se considera a Santo Domingo como el primer músico. En este centro arqueológico se van a encontrar flautas, quenas hechos de huesos de pelícano. Así que es el primer músico, también es considerado. Es el primer músico. Y posiblemente no solamente crea instrumentos, sino también danzaba, hacía toda una especie de ritual. Primer músico del Perú. Ahí está la importancia. Primer músico del Perú. Otra, y muy importante, es el primer pescador con técnica de red. Si Paiján era el que utilizaba la técnica de lanceo, ahora para pescar en mayor cantidad, utilizar la red. ¿Sí? El primero en utilizó la actividad de la pesca con técnica de red. Con la técnica de red. Muy bien, y el último, tenemos a Telermachay, ubicado en Junín. Telermachay. Este va a estar ubicado en Junín. Telermachay. Sí. Ahí está, Telermachay. ¿Por qué es importante? Este va a ser el primer domesticador de camélidos. Primer domesticador de camélidos. Vamos a poner el primer domesticador de cuy. El primer domesticador de camélidos. Importante. ¿Y qué viene a ser un camélido? La llama, la alpaca. Muy bien. Hay animales que lo va a volver a adaptar a la vida de las aldeas, ¿no? Pero hay otros no. Además, ¿cómo se sabe que se descubrió camélidos, cuy? En los sitios arqueológicos se han escarbado, se han encontrado excrementos, ¿no? Excrementos de estos animales y que han sido preparados en diferentes comidas de la época, entonces se alimentaban bastante propio. También en este sitio arqueológico de Telarmachay se encontró fogones, lugares donde se preparaba pachamanca. Mira, curioso, desde esta época. Y quizás en esta época tendría un origen religioso. Por ahí podríamos descifrar. Muy bien, chicos, entonces hemos acabado la primera etapa lítica, arcaico inferior. Ahora vamos con el arcaico superior. ¿Sí? Primero las características generales. Estamos ya en el periodo Holoceno, ya es caliente, ya la geografía ha tomado la actual morfología, ¿no? La selva empieza a tener la vegetación con la que la conocemos, los glaciares empiezan a derretirse, se empiezan a formar esos grandes canales de río. Como los glaciares en el mundo se empiezan a derretir también, el nivel del agua aumenta y la costa, lo que era ancho, empieza a volverse más pequeño, ¿no? Entonces, estamos en el periodo del Holoceno. En esta época también ya se vuelve, la agricultura se vuelve parte de la actividad productiva del hombre. Se empieza a cultivar productos como la calabaza, como el frijol, el payán,
también tenemos el maíz, la hoja de coca, todos estos productos, ¿no? Y principalmente van destacando dos. Principalmente van destacando dos. El maíz y hoja de coca como, eh, como cultivos, como frutos para los rituales, para el aspecto religioso. Eso es lo que más va a sobresalir, ¿sí? Ahora, como se está desarrollando actividades productivas, la agricultura, ya la población ya no tiene que desplazarse de un lugar a otro, sino que se tiene que establecer en un lugar, ¿no? Entonces, el hombre ya se vuelve sedentario, estable. Además, surgen los primeros centros ceremoniales. Eso es importante, ¿ya? Todos los centros arqueológicos que vamos a observar ahora tienen esa particularidad, centros ceremoniales, cualquier cantidad, ¿sí? Esto debido a que como se ha desarrollado una actividad productiva, ya hay un excedente. Entonces la persona se puede dedicar a otras actividades, se da otras divisiones del trabajo y aparece un grupo de personas que se van a dedicar a la astronomía, a observar los fenómenos meteorológicos, ¿no? Estos, al observar, van a empezar a pronosticar sequías, temporadas de lluvia, días, fechas de cosecha y todo eso. Ahora, este grupo de hombres que va a dedicarse a esta actividad, poco a poco va a ir monopolizando este conocimiento y lo va a usar como poder para controlar a la población. Poco a poco va a ir sometiéndoles, obligándoles a construir ciertos centros ceremoniales y a partir de eso va a ir controlando, manipulando a la población. Es importante. Quizás acá está el origen también, en esta época, de la explotación del hombre por el hombre. Este grupo se va a aprovechar de los demás. Muy bien, veamos los principales centros arqueológicos. Primero, la más importante sería Caral. Caral. El más importante. Está ubicado en Lima, como sabemos, está ubicado en Lima, en la provincia de Barranca, en el valle del río Supe. Tengan en cuenta eso, por favor. En el valle del río Supe. Lo pongo, sí, lo voy a poner por acá. En el valle del río Supe. Posiblemente te pregunten, sí, he visto una pregunta por ahí. Muy bien, ¿quién va a ser el descubridor? Será Max Uhle, él va a ser el descubridor. Pero la investigadora más notable y que hasta la actualidad lo sigue estudiando es Ruth Shade, sanmarquina. Hasta ahora enseña en las facultades sociales de San Marcos. Muy bien. La importancia de Caral viene a ser que es considerado como el centro religioso más antiguo de América. Más antiguo de América. Sí, más antiguo de América. Centro religioso. Es el centro religioso. Eso es importante. Eso es clave y pregunta de examen en muchas universidades. Centro religioso más antiguo de América. O si no, también otra denominación. Es la ciudad sagrada. También tiene otro nombre. La ciudad sagrada. ¿Sí? Ciudad sagrada. Ciudad sagrada. ¿Sí? Muy importante denominaciones. Ahora, hoy en día está en discusión de que Caral sea la ciudad o la civilización más antigua del mundo, o más antigua incluso de América. También está en duda de que sea un estado, sea considerado como un estado. Las pruebas vienen a ser que hoy en día, con las investigaciones que se han hecho, no se han encontrado restos humanos en eso. No se han encontrado cerámicas, no se han encontrado una población permanente, no se ha encontrado una burocracia. Hay ciertos elementos que debe tener una civilización y Caral no lo tiene. Ahí entonces es por eso hoy en día solamente le dan el nombre de centro religioso. Eso nadie lo puede negar. Hoy en día se ha encontrado que en este centro arqueológico se rendía el culto al fuego. Entonces, eso es importante. El culto al fuego. Establecieron el culto al fuego. Ahora, profesor, entonces, Caral, ¿cómo sería considerado? Está en cuestión esto, ¿ya? La fecha en la que va a ser establecida Caral va a ser en el año hace 2900
años antes de Cristo, planteada por Rushdie. ¿Sí? Ya no sería la ciudad más antigua de América porque hoy en día se han descubierto ciudades en el Perú más antiguas que Caral, entonces todo esto se viene abajo. Algunos arqueólogos especialistas también dicen que Rushdie lo dijo para una especie de marketing con respecto a National Geographic y todo eso. O si no, el extremo nacionalismo, ¿no? Que uno tiene cuando descubre algo, quiere encontrar, quiere figurar o quiere ser una persona notable, ¿sí? Entonces, en ese caso, Rushdie le ganó ese nacionalismo, por decirlo, algunas críticas de algunos expertos. Entonces, ¿cómo sería considerado? Bueno, la denominación que ha recibido, como no es considerado un estado o civilización más antigua, le han considerado ahora un estado pristino, ¿sí? Caral a lo máximo podrá ser un estado prístino. Un estado prístino. ¿Qué significa? Un intento de estado. Ya no sería la primera civilización. Eso queda descartado, creo. Ya no. ¿Sí? Un estado prístino. Muy bien. Otra característica es que en este lugar se han encontrado cualquier cantidad de instrumentos musicales. A eso vamos a ponerlo acá. Se han encontrado huesos de pelícano, bastante. Entonces se han encontrado instrumentos musicales, principalmente hueso de pelícano, muy importante. Sí, muy bien. Y también lo que sí sabemos es que Caral ha sido contemporáneo a sociedades mesopotámicas, a Egipto, a sociedades chinas, o sea, de ser antiguo es antiguo, pero como centro religioso, ya no como civilización o estado. Otra también es que en Caral se daba bastante el flujo de intercambio, comerciantes iban a ese lugar, todo eso. Eso es importante. Esas dos cosas, ideas quedan. Muy bien, siguiente sitio arqueológico propio del Arcaico Superior. Tenemos a Sechín Bajo. Sechín Bajo. Este va a quedar ubicado en Ancash. ¿Sí? Este centro arqueológico ha sido fechado hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. O sea, es una ciudad más antigua que Caral. Así que por ahí te digo que Caral ya dejaría de ser esa civilización antigua. Muy bien, Sechín ha sido fechada, importante, ha sido fechada con el año 3.500 antes de Cristo. El que inició los estudios en este lugar será Julio Cetello, ¿no? En todo el área de Ancash. Y el que va a continuar en la década del 90 será Peter Fuchs. Es el que va a darle esta importancia, ¿no? Primero la fecha de antigüedad, luego descubrió que existe una plaza circular, encontró una plaza circular, al igual que en Caral, que es utilizada para ritos ceremoniales, ¿no? Utilizada para ritos. ¿Sí? Utilizada para ritos ceremoniales. Muy importante. Otra característica viene a ser que, como está en la fecha de 3500, es la construcción más antigua. Esa sería la importancia. La construcción, esa fecha es muy antigua, es la construcción más antigua del Perú y América. Ahí está la nueva importancia. América. Entonces, mira, vamos teniendo, el Perú es muy importante, ¿eh? Vamos teniendo el centro religioso más antiguo y vamos teniendo también la construcción más antigua, ¿sí? Sin investigación también. Muy bien. Otro, tenemos el sitio arqueológico de Huaca Prieta. ¿Sí? Este va a estar ubicado en La Libertad. Muy bien.
¿Cuál es la importancia de Huacaprieta? Es que aquí se va a encontrar los textiles más antiguos, del Perú. ¿Sí? Él va a desarrollar los textiles más antiguos. Textiles más antiguos del Perú. Ese es importante. Eso es lo que te van a preguntar en un examen. Más antiguos del Perú. Muy bien. Y en estos textiles va a estar también grabado, ¿no? Por figuras de animales. Figuras de el cóndor y serpientes. Figura de el cóndor y serpientes. Muy bien. Otra característica de este sitio arqueológico viene a ser que era una aldea de horticultores. Principalmente se dedicaron al cultivo de la calabaza. ¿Sí? De la calabaza. Ahí también eran recolectores de marisco. Como también en la costa, recolectores de marisco. A esto también hay que sumarle que acá también se van encontrando utensilios propios, personales de las mujeres, ¿no? Que para peinarse utilizaban la espinilla de los pescados, importante para las personas o para el grupo que se dedica a la recolección de marisco, a la pesca. Horticultor de la calabaza. Acá hay un dato, ya la calabaza, como en esta época todavía no aparece la cerámica, también es considerado a esta etapa como el precerámico. El precerámico todavía no aparece. Y las calabazas van a ser utilizadas como un repositorio donde van a guardar sus alimentos, incluso van a cocinar. Se han encontrado calabazas con alimentos. Es decir, las calabazas lo llenaban de agua y dentro introducían piedras muy calientes. Esto hacía hervir y además empezaban a meter los distintos vegetales. Una sopa con la calabaza usado como hoy. Ese vendría a ser el dato anecdótico. Muy bien. Luego tenemos el Cotox, importante. Cotox. ¿Sí? Este queda ubicado en Huánuco. Muy bien. La importancia de Cotox es que se encuentra la escultura, se encuentra el templo de las manos cruzadas, ¿no? Se encuentra la escultura de las manos cruzadas. Se encuentra el templo de las manos cruzadas. Manos cruzadas. Y la importancia es que esas manos cruzadas viene a ser la escultura de barro más antigua del Perú y de América. Mira, otro dato importante. Es la escultura más antigua del Perú y América. Lo ponemos, ¿sí? Escultura de barro. Escultura de barro más antigua del Perú y el mundo. Vamos a poner. Del Perú y el mundo. La escultura de barro. Y el último importante, tenemos áspero. Este va a estar ubicado en Lima. Acá vamos a encontrar las huacas de los ídolos, donde había figuras antropomorfas. Estos hombres deformados. Tenemos la huaca de los sacrificios. Acá se encontró los primeros entierros humanos como sacrificio. Se encontraron entierros humanos. Muy bien, chicos. Entonces, estos serían los centros arqueológicos más importantes y esta sería la última etapa. Luego ya veremos más adelante cuál es la evolución, la siguiente etapa que sigue. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido. Nos vemos en la próxima. Cuídense, repasen y estudien.